de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Muy buenas noches a todos. Comenzamos una nueva emisión de El Expreso de Medianoche. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de esta hora, en donde escucharemos una palabra del pastor Enrico. Recordá que podés comunicarte al 223-547-1536. Encontranos además en nuestras redes sociales. En Facebook, El Expreso de Medianoche Radio. Instagram, @El Expreso de _medianoche. En YouTube, El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Hay una palabra de Dios para tu vida. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Acompáñame a la palabra. Mire lo que dice Lucas, capítulo 21, versículos 27 y 28. Hay dos versículos aquí que son impresionantes y que son una bandera para nosotros. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, presten atención a esto, comiencen a suceder, no que estén sucediendo, comiencen a suceder, gloria a Dios. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios. Y decimos que es una bandera para nosotros porque amamos su venida y le estamos aguardando. Amén. Gloria a Dios. Pero en base a lo que recién le pusimos el acento, ¿no es cierto? Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Gloria a Dios. Y ahí, bueno, hemos visto ya en otras oportunidades las distintas señales del fin de los tiempos. Pero observemos una que es muy importante. Y el versículo 26 tiene una clave en cuanto a lo que queremos compartir hoy. Mire, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Para que un creyente vuelva atrás o retroceda, primero tiene que empezar desfalleciendo, tiene que empezar bajando los brazos, lo tiene que invadir el desánimo, el cansancio, ¿verdad? Y todo lo que va a ocurrir, y lo que ya está ocurriendo, pero sabemos que esto es principio de dolores, lo que ocurre a nuestro alrededor colabora, contribuye a que, dice los hombres, no dice el cristiano ni dice el mundano, los hombres por igual, amén, los hombres, el hombre, la mujer, el humano, nosotros, dice que van a desfallecer a causa de las situaciones que ocurren, amén. Fíjense qué tremendo. Nosotros muchas veces nos motivamos, nos alentamos, por ejemplo, haciendo planes. ¿No ocurre así? De repente, bueno, yo voy a proyectar mi trabajo, yo voy a proyectar mis vacaciones, yo voy a proyectar este emprendimiento, quiero lograr esto, aquello, lo otro, ¿verdad?
Pero ustedes fíjense qué tremendo, porque en esta temporada que estamos viviendo hay una incertidumbre impresionante. Gloria a Dios. Es tremendo. Hay una incertidumbre porque no podemos hacer planes a largo plazo. Y ustedes saben que los planes a corto plazo muchas veces pueden llegar a fracasar. Hacer un plan a largo plazo es sabiduría, porque poco a poco uno va sembrando y luego va cosechando. Mientras va cosechando, sigue sembrando y así hace una cadena en el caminar y la bendición está. Ahora, es un tema ¿no? Es un tema porque de repente, fíjense que en estos días, una de las cosas que más pesa sobre el mundo entero es la incertidumbre. Y siempre va a haber algo, gloria a Dios. Es tremendo porque es parte del escenario de los últimos tiempos. Parte de ese escenario que el anticristo está preparando para que nosotros... ¿Cuál es el objetivo? Que podamos desfallecer, que bajemos los brazos, que nos quedemos. Esto es muy importante entenderlo. Yo en el pasado hablaba con un varón y me decía, mira, yo gracias a Dios estoy en Cristo, ¿verdad? Pero resulta que él hace unos años que está en Cristo, pero cambió más de iglesia que los años que tiene en Cristo, ¿no? Entonces, digo, bárbaro, vos contabilizás los años de que te entregaste al Señor, pero en todo este tiempo que cambiaste tanto, no tuviste la oportunidad de echar raíces y crecer y desarrollarte en el Señor. Porque de repente llegaba a un lugar, ese lugar, bueno, todo bien, dice la abuela escoba nueva, ¿cómo es el refrán ese? Barre bien, ¿no? Entonces estaba contento, todo bien, hasta que... y por ahí aparecía el primer no, o aparecía la primera desilusión, y bueno, gloria a Dios. Entonces ahí soltaba, y otra vez a comenzar en un tiempo de luto, de duelo, ¿no? Hasta volver a arrancar. Y entró en un ciclo muy negativo, eso es como un círculo vicioso, en donde el enemigo lo tiene ahí y lo tiene entretenido de esa manera, ¿no es cierto? Entonces vamos para acá, vamos para allá, y no se echan raíces. Esto es bien tremendo. Entonces, ¿qué significa echar raíces? Echar raíces tiene que ver con el hecho de decir, bueno, yo me planto acá donde Dios me puso, porque nosotros nos congregamos donde Dios nos pone, no es que nos congregamos donde nosotros queremos. El que piensa que se congrega donde Él quiere, no va a durar mucho ahí. Uno se congrega donde el Señor quiere, gloria a Dios. Entonces yo me planto acá y acá tengo que avanzar, tengo que crecer, tengo que dejar mis mañas, tengo que cambiar, ¿verdad? Tengo que involucrarme en el servicio, en la obra del Señor. ¿Por qué razón tengo que involucrarme? Tengo que involucrarme porque si no, no me desarrollo, no crezco, ¿verdad? Entonces es muy importante que algo tenemos que hacer para el Señor, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos desarrollarnos. Eso es parte de echar raíces. Y conforme al plan y al propósito que Dios tiene, Él irá y nos dirá en el camino, a ver por dónde es la cuestión. Pero el hecho es que el último tiempo va a ser un tiempo en donde el ánimo de muchos va a desfallecer. Decir conmigo, a mí no me puede pasar. Porque dice la Biblia que el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos avisa a través de la palabra. No podemos decir que no vemos, que no somos avisados. Somos avisados por el Señor. Entonces, sabemos lo que vendrá. El Señor no hará nada sin que se lo diga a su siervo, dice la Biblia. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos míos, acompáñenme, porque hay una historia en la Biblia, en San Juan 6, que ilustra esto, pero de una manera impresionante. San Juan 6, vamos al versículo 60. Gloria a Dios. El título, en Reina Valera, es Palabras de vida eterna. Al oírlas, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Veamos la versión TLA. Cuando muchos de los seguidores de Jesús lo oyeron enseñar esto, gloria a Dios, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Mire, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Si nosotros leemos el contexto de todo esto, es maravilloso y es poderoso. Amén. Léanlo, por favor. Pero lo que tenemos que rescatar aquí es algo. Cuando el título es Palabras de vida, cuando Él suelta esas palabras de vida, algo pasa en aquellos que oyen esa palabra de vida.
Amén. Conforme a lo que vemos acá, ¿no? Es muy difícil de aceptar. ¿Qué es algo difícil de aceptar? Algo que uno no conoce, ¿verdad? De repente te ofrecen algo que vos no conocés y es difícil de aceptarlo porque hay cierta inseguridad, vos no sabés cómo moverte, no. Entonces, de repente, esas palabras descolocaron a esos seguidores de Cristo y no sabían cómo actuar cuando esas palabras llegaron a su corazón, ¿verdad? Y es más, esas palabras, ay Señor amado, mire, acompáñeme. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, observemos algo. Cuando el Señor les dice en el versículo 63, la carne para nada aprovecha, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida. Si bien había muchos allí, pero aquí habla de discípulos. Habla de discípulos. Yo me imagino que esos discípulos, aquellos que estaban cerquita de nuestro amado Señor Jesucristo, no estaban en la carne. Serían medios carnales, puede ser, gloria a Dios, pero no es que estamos hablando que estaban en cualquiera, estaban en la carne, no. Y sin embargo, le dice, la carne para nada aprovecha, gloria a Dios. Tal vez muchos de ellos pensaron, pero si yo no estoy en la carne, sí, yo sigo a Cristo, tengo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Se lo trasladamos a nuestros días. Yo voy a la iglesia, le adoro, oro todos los días, le busco. Yo no estoy en la carne, gloria a Dios. Pero Jesús no le estaba diciendo que ustedes están en la carne. Les está diciendo que la carne para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque en nuestra toma de decisiones diaria vamos a tener que escoger entre las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. En las decisiones que tomamos cada día vamos a tener que escoger entre las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. De repente cuando nos despertamos y bueno, un mar de pensamiento nos empieza a invadir. Todas las responsabilidades que hay, las cosas que hay que hacer, los planes que hay que trazar. Pero primero están las cosas del Espíritu. Después vamos a los planes terrenales. ¿Amén? Entonces, todos los días vamos a tener que enfrentar, ¿no?, esa decisión de primero el Señor y luego lo que le sigue. Pero de alguna manera nosotros vamos a tener que tomar una decisión firme de serle fieles al Señor. Serle fiel al Señor. Es muy importante esto. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que saber que el Señor va a probar nuestra fidelidad. Y la va a probar como se prueba el metal precioso en el fuego, ¿verdad? Entonces, si yo comprendo esto, voy a estar despierto y voy a advertir cuando el Señor me está probando esa fidelidad que digo que tengo, gloria a Dios. Mire, fíjense, en el texto, aquí, en esta historia, nosotros vemos que entra en escena Pedro. Entra en escena Pedro. Mira, acompáñeme, capítulo 6, versículo, gracias Jesús, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, la pregunta fue bien brava, gloria a Dios, porque a consecuencia de las palabras que Jesús menciona, muchos empezaron a ir, ¿no?, de aquellos que le seguían al Señor. Y después se dirige a aquellos bien cercanos a él, entre los cuales estaba Pedro. Y esto les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Mire que, o sea, no fue un mensaje muy popular, ¿no? Porque de repente, imagínense, ¿no? Imagínense que yo acá suelto una palabra y algunos empiezan a ir, ¿no? Y quedan algunos. ¿Qué sería lo lógico? Gracias, Señor, por lo que se quedaron. Pero, y les digo, ¿ustedes también se quieren ir? Y los desafío a irse. Y por ahí se levanta alguno más y también se va, ¿verdad? Y Jesús estaba frente a eso. Sin embargo, el Señor dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué significa esto? Significa que era un momento clave, crucial, en donde suelta nada más ni nada menos que palabras de vida. No es que dijo cualquier cosa, al contrario, palabras de vida. Pero las palabras de vida, cuando son recibidas
con la guía del Espíritu Santo en nuestro corazón es una cosa, pero las palabras de vida, ¿verdad?, cuando las recibimos con el intelecto nada más, a veces suenan, como en este caso, duras, difíciles de aceptar, dicen algunas de las versiones, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cómo va a ser difícil de aceptar algo que Jesús nos diga? No puede ser, o sea, no cierra en el plan divino de nuestro Señor. Sin embargo, al hombre, a nosotros, algunas de esas palabras que en definitiva son de vida, nos pueden llegar a resultar difíciles de aceptar. ¿Por qué razón? Porque el que las está diciendo es nuestro Señor, conforme a lo que Él tiene en su corazón. Él tiene vida en su corazón y traslada vida con sus palabras, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos esa vieja naturaleza, esa vieja manera de pensar, que en muchas oportunidades, cuando la palabra de vida viene, no la identificamos como una palabra de vida, sino como una palabra difícil de aceptar, o algo que no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a esas que se nos trasladen palabras de este tipo. Entonces, observemos algo aquí. Mire, gloria a Dios. Acompáñeme al versículo 68. Y aquí donde entra Pedro. Y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Gloria a Dios. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo esto. Ustedes fíjense, yo veo aquí algunas verdades. Tenemos esa imagen que te pedí hoy, mire. Veamos esto y tengámoslo en cuenta. De la boca de Pedro, en esta historia, salieron 3 verdades poderosísimas. La primera, volver atrás no es una opción para nosotros. Yo me acuerdo que me estaba desarrollando en la fe, en el camino del Señor, y en una oportunidad mi pastor me sorprendió con lo que dijo, porque me dijo, hermano, nosotros no podemos volver atrás. Y a mí me sorprendió porque yo digo, la verdad que podemos, porque de repente me vuelvo atrás y listo, gloria a Dios. Pero después, conforme fue pasando el tiempo y fui conociendo al Espíritu Santo, me di cuenta que lo que me estaba diciendo mi pastor eran palabras poderosísimas. Cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, cuando nadie le contó de Cristo, sino que tuvo una experiencia con Él, y Él lo siente porque está vivo. No es que pasó su vida convencido en el Evangelio, no, sino que tuvo sus experiencias con el Señor. Algunas celestiales, otras tal vez pequeñas, pero no por eso no son efectivas, ¿verdad? Hay quienes han visto ángeles, hay quienes querubines, no sé, milagros extraordinarios, y otros que de repente les alcanzó una convicción tal de que el Señor los perdonó, y eso es suficiente, gloria a Dios, suficiente como para no volver atrás. ¿Por qué? Porque si en algún momento se piensa en volver atrás, alguien que tal vez pueda decir, pero algo tan insignificante, se va a acordar que fue perdonado y que hubo alguien que lo podía perdonar. A mí me pasó eso. Cuando yo me enteré que alguien me podía perdonar, dije, wow, porque yo creía que no me podía perdonar nadie, si ni yo me perdonaba. Entonces es muy importante que comprendamos que el volver atrás para nosotros no es una opción. Y en algún momento de nuestro caminar, sobre todo en los últimos tiempos, cuando el corazón de los hombres empieza a desfallecer, nosotros no estamos en Marte ni en Saturno, estamos acá en el planeta Tierra. Estamos en un momento difícil de la tierra, estamos en momentos cruciales, nuestro Señor está muy cerca. Por algo dice, erguíos vuestras cabezas, ¿verdad? Porque el Señor está cerca. Entonces, si el Señor está cerca, muchas de las situaciones que van rodeando al escenario de la venida de nuestro Señor van a empezar a ocurrir. Una de ellas es que el temor va a envolver a la sociedad, el temor va a envolver a las naciones, el terror, o sea, que es más allá que el temor.
¿no? El terror ya es quickie de verdad, ¿no es cierto? Terror. Claro, todo esto, de repente la incertidumbre. La incertidumbre es tremenda, hermano. Gloria a Dios. Y sí, qué sé yo, porque uno sabe lo que va a pasar. Imagínese, usted está en una situación de peligro. Pero usted ve el peligro y bueno, no sé, traza algún plan para ver cómo poder eludir el peligro, ¿no es cierto? Aunque sea salir corriendo, gloria a Dios. Pero cuando no se sabe de dónde viene el tiro, gloria a Dios, amén, entonces la cosa se complica. Mire, hermano, gloria a Dios. El volver atrás, dijo Pedro, que no es una opción para nosotros. Mire, gloria a Dios. Acompáñeme. El versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? A mí me ha pasado de repente que tal vez un hermano, una hermana viene y me dice: pastor, mira, yo voy a tirar la toalla porque no doy más. Y yo le dije esto: o sea, tirar la toalla, abandonar, no es una opción para vos. Claro, una persona que dice y que se atreve a mencionarlo, ¿verdad? Porque hay personas que de repente, bueno, tiran la toalla y no dicen nada y aflojan. Pero una persona que de repente tuvo el valor de decir no doy más, ¿verdad? Que le digan no es una opción para vos, vos lo dejás sin opción, gloria a Dios, ¿no? Entonces, claro, no hay opción. Entonces, lo primero que va a pensar es: tengo que seguir con este pesar. Tengo que seguir con este sentimiento, tengo que seguir con este peso sobre mis hombros que ya no lo tolero, gloria a Dios. Hermano, fíjense, ¿qué pasó en Pedro que él dijo esto? Solo vos tenés palabra de vida eterna. Entonces, no se podía retroceder. Ahora, esas palabras, tenemos que comprender nosotros que esas palabras de vida eterna, esas palabras de vida, cuando en determinado momento de nuestro desarrollo espiritual nos suenan difíciles de aceptar. Pero no es porque sean difíciles de aceptar, es porque yo todavía no maduré lo que tengo que madurar, no crecí lo que tengo que crecer. Entonces, de lo que me tengo que preocupar no es que sean difíciles de aceptar las palabras, sino de que realmente yo las entienda y yo las reciba en mi corazón y eduque a mi alma, como hacía el rey David. Alma mía, bendice al Señor. Si le decía bendice, ¿por qué no la bendecía? ¿Verdad? Entonces, pero le ponía los puntos al alma, gloria a Dios. Y nosotros tenemos que saber luchar contra nuestra alma y tener las almas correctas para justamente hacerlo. Volvemos a reconocer el valor de la compañía del Señor. Frente a esto, rapidito, leyéndolo así, uno dice amén. Sí, indudable, por supuesto. Es de gran valor tener a Cristo en nuestro corazón, tener su compañía, saber que es nuestro amigo, saber que nos escucha. Eso, indudable, gloria a Dios. Pero, hermano, dice que el Señor sabía lo que estaban pensando. O sea que eso nos muestra que el Señor conoce las profundidades más íntimas de nuestro corazón. Y es tremendo, ¿no? Porque hay que pasar por momentos complejos en nuestro tránsito sobre esta tierra, y son solamente en esos momentos donde tendremos que de alguna manera examinarnos un poquito a ver cómo nos sentimos nosotros, ¿verdad?, con el respaldo del Señor, o sabiendo que Él está con nosotros. Fíjense cuántas veces nosotros le decimos a alguien, a algún hermano, le decimos: hermano, tranquilo porque Dios está con vos. Y el hermano, ¿qué dice? Amén, gloria a Dios. Pero sigue con la mochila de su dolor y su problemática. ¿Por qué? Porque no está valorando, no reconoce el valor de la compañía del Señor. Es muy importante. Entonces se van a gestar situaciones que el Señor va a preparar para mostrarnos lo importante que es confiar en Él, hermano mío. Cuando el Señor me rescata de Egipto, yo le cuento de lo mío porque no me voy a meter con su vida, gloria a Dios. Pero cuando yo me rescata de Egipto, yo tenía un rollo importante en mi cabecita, ¿no?
estaba medio tocame un vals, decía mi mamá, gloria a Dios, ¿no? ¿Y por qué? Y por la vida desordenada que llevé. Y yo recuerdo que en aquellos días, cuando el Señor me cobija, cuando el Señor me tiene en sus brazos, yo empecé a sentir una paz maravillosa, paz que no tenía en el mundo, ¿no es cierto? No tenía en el mundo. A mí me faltaba el cartelito de buscado nomás. O capaz que algún cartelito habría, no sabes. Pero el tema es que yo vivía muy temeroso, muy mal, con mucha angustia, gloria a Dios. Y recuerdo que yo escuchaba al Señor a través de la palabra y todas las palabras desembocaban en lo mismo. Yo no sé si alguna vez te pasó. De repente el pastor agarraba la Biblia y arrancaba por el Apocalipsis, arrancaba por el Génesis, pero para mí siempre era lo mismo. El Señor siempre me decía lo mismo. Rendite, tené confianza en mí. Gloria a Dios. Y siempre igual, descansa en mí. Y esto a mí me sobrepasó en un momento, porque digo, ¿cómo es esto de descansar en el Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y no lo podía entender, ¿no es cierto? No lo podía comprender. Hasta que poco a poco el Señor fue permitiendo que tenga algunas experiencias complicadas para mí en ese momento, para que pudiera ver la mano del Señor. Esto es muy importante entenderlo. Yo tenía muchos enemigos, ¿amén? Pero enemigos, ¿no? De una discusión de café. Enemigos que querían mi vida y tenía hasta mi familia amenazada. Entonces yo recuerdo que en un momento, el Señor me lleva a una ciudad de refugio, conforme nos dice la palabra, y lo vivimos tal cual. Pero el tiempo se terminó. Y vio cuando se termina un tiempo, seguro usted lo habrá vivido en el Señor. Hay tiempos donde el Señor permite ciertas situaciones en tu vida y de repente se termina el tiempo y es como que te cambia el panorama, gloria a Dios. Y a mí me pasó eso, el Señor me sacó a la luz. Y cuando me sacó a la luz, ay, Señora amada, digo, no. Yo tenía mucho temor. Entonces el Señor, vuelta a hablarme. Rendite, confía en mí, gloria a Dios. Qué tremendo esto, por favor. Y yo recuerdo que en una oportunidad nos visitan unos parientes allí de Buenos Aires, gloria a Dios. Estábamos allí en Buenos Aires, pero en el interior nosotros. Y yo tenía uno de mis sobrinitos, Upa, ¿no? Que era chiquito. Y estábamos en el jardín de la casa. Y la casa había una ruta, ¿no? Había mucho tránsito. Entonces de repente, yo con el nene estábamos ahí jugando y estaba en la vereda. Cuando de repente, hermano, veo mi Goliat. ¡Ay, Señor amado! Gloria a Dios. No sé si ustedes entienden esto, pero en el ambiente donde yo me movía, cuando alguien te la juraba, chao. O sea, no había amenazas porque sí. Bueno, entonces estamos ahí afuera y digo, ¿y ahora qué hago? Porque correr no podía, que era la opción más inteligente, ¿verdad? Correr no podía porque era un lugar abierto y me quedé así, gloria a Dios. Y usted sabe que esta persona venía manejando, mirando todo, viste, observando todo. A unos metros antes de llegar donde yo estaba, hace así, y después vuelve a la mesa a mirar así, y no me vio. Hermano, a mí me corría un sudor por la espalda, porque mi pastor me dijo, mirá, el día que vos levantes tu mano, el Señor baja la de él. ¿Qué me estaba diciendo? El día que vos te defiendas con tus propias fuerzas, estando en Cristo, te vas a tener que arreglar solo. Entonces yo había entendido eso. Yo no voy a levantar mis manos, gloria a Dios. Pero, y si la cosa se complicaba, ay. Entonces, fíjese que esa situación a mí me marcó mucho, junto con otras más, porque no me bastó una sola. Era muy cabezón, ¿verdad? Entonces no me bastó una sola, el Señor me tuvo que mostrar que Él estaba conmigo. Antes no estaba conmigo porque yo no estaba con Él. Amén. Pero yo estaba en Cristo y estaba siguiéndole y queriendo hacer su voluntad. Él estaba conmigo. Entonces, fíjense que yo en ese momento, no es que escuché el Espíritu Santo, que había ángeles, querubines, no. Pero en mi corazón, yo lo oía. ¿Ves que no estás solo? ¿Ves que no estás solo? Yo si quiero pongo un velo delante tuyo y te hago invisible.
Wow, hermano, gloria a Dios. Es impresionante. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a ver las cosas como la empezó a ver Pedro. No en un 100%, porque esa es la realidad. Nosotros vamos creciendo en el Señor, desarrollándonos, y a veces pasamos años hasta entender ciertas situaciones, ¿verdad? Pero no por eso el Señor nos va a permitir esas situaciones para que nosotros crezcamos. Ahora, en esos momentos, uno puede cometer el error de su vida. Dios mío, por favor. Uno puede cometer el error de su vida. El Expreso de Medianoche. Quédate con nosotros. El viaje continúa. Veamos este versículo, 68-69. 68, cuando entra en escena Pedro, dice, tú tienes palabra de vida eterna. El 69 dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Ves que hay dos pasos aquí, creer y conocer. Primero, por la fe, nosotros creemos en nuestro Señor, ¿verdad? Pero luego, ¿qué dice? Conocemos que tú eres el Cristo. Y cuando uno conoce, cuando tiene alguna de esas experiencias, yo tuve la mía, la suya seguramente será distinta, pero apunta al mismo lugar, conocer quién está con nosotros. Entonces, todo creyente sabe que Dios está con él. Y lo dice, gloria a Dios. Y sí, y a veces hasta se defiende, Dios está conmigo. Pero estamos hablando de ese momento cuando las papas queman, gloria a Dios. Cuando muchos se olvidan hasta de que son creyentes y se defienden con su propia fuerza, se hacen lo que se les ocurre, gloria a Dios. Entonces, es muy importante entender esto. Pedro valoraba esa presencia maravillosa. Sabía que él tenía la compañía del Señor. ¿A dónde vamos a ir? Nosotros hemos creído, nosotros conocemos que vos sos el Cristo. Había una convicción total, pero veamos el escenario. Se iban todos. O sea, era una especie de revuelta. Lo escuchaban a Jesús y se iban. Hasta tal punto que le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Si hubiese quedado una multitud no le decía nada. Entonces fíjese que en ese contexto, tal vez sus discípulos se podían haber confundido también. Sin embargo, no. El apóstol Pablo, cuando le dice a la iglesia, ustedes estuvieron conmigo en mis prisiones, no me desecharon, ¿verdad? Mire el apóstol que tenía, preso. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto habrán pegado media vuelta y lo dejaron preso a Pablo ahí? De hecho, así lo dice. Me han abandonado. Gloria. Solo Lucas está conmigo, dice. Ay, Señor amado. La pregunta sería, ¿por qué uno puede abandonar la fe? Vayamos al versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Gloria a Dios. Muchos volvieron atrás y no andaban con él. De alguna manera hay ciertas situaciones que tal vez el Señor permita que nosotros vivamos estando en sus caminos. Y para nuestra mente, de repente, no sé, qué sé yo, un fracaso, por ejemplo. Un fracaso sentimental, un fracaso en lo económico, ¿verdad? Una mala noticia en la salud, la noticia de una llegada de una enfermedad terminal, qué sé yo, hay cosas complejas que a veces tenemos que atravesar, ¿verdad? Y lo primero que el creyente piensa, porque cree que piensa, en realidad lo que el diablo le está diciendo, ¿cómo te va a pasar esto? ¿Cómo te traicionaron? ¿Cómo fracasaste? ¿Cómo te viene esta mala noticia? ¿Cómo puede ser esto? Si el Señor es tu sanador, ¿cómo puede ser que vivas esto otro? ¿Cómo puede ser que tu hijo te hizo esto? ¿Cómo puede ser que tu esposa te hizo esto? ¿Cómo puede ser que bueno, la suegra puede ser. Pero ¿cómo puede ser? Gloria a Dios. Entonces, todos esos interrogantes, ¿de dónde vienen? Vienen del enemigo, hermano. Vienen del enemigo. ¿Por qué? Porque es lo que quiere. ¿Qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo en la tentación en el desierto? Si eres hijo de Dios. ¿Qué pretendía con esa pregunta? ¡Que dude! ¡Que dude! Entonces, eso mismo
lo va a trasladar hacia nosotros. Él va a querer confundirnos, que nosotros dudemos para que devolvamos la fe y para que ese desfallecimiento sea una realidad en nuestra vida. Entonces, si nosotros nos llenamos de mensajes motivadores, son muy buenos. Y yo los celebro, y gloria a Dios, por los mensajes de motivación. Pero yo tengo que conocer la verdad y tengo que recibir las palabras de vida eterna que me fortalecen, me convencen, hay certeza y convicción en mi corazón. No hay duda. Hermano, la duda es pecado. ¿Cómo? Claro, la duda es pecado. Entonces tenemos que saber que, hermano mío, no podemos andar dudando en este camino. Tenemos que saber que nuestra historia con el Señor es real. Tenemos que saber que este camino que estamos transitando no es que nos reunimos en un grupo de autoayuda y nos estamos convenciendo y contamos nuestras penas, lloramos un rato y nos vamos aliviados. No, hermano, de ninguna manera. Entonces, es muy importante comprender las distintas instancias que nosotros vamos a vivir en el camino del Señor. Y hay instancias que con la mente no se entienden. Pero ¿quién es el que permanece? ¿Quién es el que no va a aflojar? No el que está aguantando, porque el que aguanta en un momento puede llegar a explotar, sino el que realmente permanece fiel es aquel que tiene certeza, convicción en su corazón. Es muy importante. ¿Para qué está lleno la palabra del Señor de historias, digamos, que tuvieron su lado negativo? ¿Verdad? Porque si el Señor estaba con el apóstol Pablo, ¿por qué tuvo que pasar por una tempestad en el mar? Y tuvo que pasar para que le diga, acá no se muere nadie, así me dijo el Señor. Podemos perder la nave, pero no va a haber muerte. Pero hubo que perder la nave. ¿Qué significa perder la nave? Encalló la nave. Ay. No sé si había bote salvavidas. No sé si había salvavidas. No sé cómo era la cosa. Muchos tuvieron que salir a nado de ese lugar. Y para que aquellos conocedores del mar digan que estaban en peligro, es porque cierto peligro había. Sin embargo, el Señor lo permitió el peligro, pero le dio la palabra. Y ese hombre con certeza en su corazón la transmitió. Acá no se muere nadie. Acá el Señor nos va a guardar. No importa. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a perder, a lo mejor se puede perder la nave, pero la vida no. Pero eso también hay que entenderlo. Gloria a Dios. La nave es algo terrenal. Podemos perder algo terrenal. Y hasta podemos perder nuestro cuerpo también aquí en esta tierra. Pero no la vida. Porque el que cree en Él, ¿qué dice la Biblia? Aunque esté muerto, vivirá. Entonces, no muere. Fíjense, el otro día yo quedé impactado con algo que lo sabemos, pero hasta el cansancio, pero a veces necesitamos escucharlo, gloria a Dios. Estaba el apóstol hablando de su apóstol, ¿no? Y mencionó la fecha en que partió con el Señor, ¿verdad? Entonces, en un momento dijo cuando estaba vivo, y se corrigió inmediatamente. Y dijo, no, vivo está, no está en esta dimensión, pero vivo está. Entonces, hermano, es muy importante esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Claro, son palabras que de repente nuestra mente finita o terrenal no las puede llegar a comprender. Por eso es importante rogarle a nuestro Señor que nos dé ese discernimiento, ese crecimiento. No porque queremos ser más sabiondos que otros, porque queremos ser la iglesia. No. Porque es necesario. Es necesario que poder escucharlo al Señor. Pero hay que querer escucharlo. A lo mejor yo quiero escuchar al Señor, hermano mío, no sé, de la misma manera que escucho a mi hijo, que escucho a mi esposa. Y el Señor tiene muchas maneras de hablarnos. Muchas maneras de hablarnos. Entonces, hermano, tenemos que comprender algo. El que muere a sí mismo, pero voluntariamente, va a empezar a vivir la vida que Cristo tiene para él. Y va a empezar a entender muchas cosas. Obviamente que en nuestro camino hay una etapa de que estamos confrontados. ¿Por qué estamos confrontados? Porque queremos vivir el Evangelio de cabeza.
¿Amén? ¿Usted vio? ¿Se imagina usted caminando de cabeza? No se puede caminar de cabeza. Bueno, el Evangelio con la cabeza no se puede vivir. ¿No? No, porque es la vida en el Espíritu. No, entonces yo tengo que comprender que si sentí un llamado genuino del Señor, y eso hay certeza en mi corazón, no voy a poder transitar el camino de nuestro Señor como transitaba mi camino. Algo cambió. Las cosas son distintas aquí. Entonces, no puedo todo con mi mente, con mi pensamiento, porque es muy limitado. Porque dice el Señor, mis pensamientos no son los de ustedes. De alguna manera nos está diciendo, no insistan, pues yo no pienso como ustedes. Usted tiene que pensar como yo, no yo como ustedes. Porque si el Señor empieza a pensar como nosotros, el último que apague la luz. Amén. Estamos en verdaderos problemas, hermano. Comprobar lo que significa el Señor para nosotros. ¿Qué significa el Señor para vos? Pero acá dice comprobar. ¿Qué es comprobar? Corroborar, amén. Tener certeza, ¿verdad? Estar seguro. Bueno, esto es lo que verdaderamente significa el Señor para mí. Algunos, por agradecimiento, siguen al Señor, ¿verdad? Otros por un milagro recibido. Otros, bueno, tantas situaciones, ¿no? Gloria a Dios. Pero, hermano, yo creo que esto puede llegar a ser iniciar el camino del Señor por agradecimiento. Pero, hermano, no sé, tal vez se recibe un milagro y uno está agradecido. Mire Pedro, la suegra le sanó. Allí está, ¿a dónde huiré? Si vos solamente tenés palabra de vida eterna, ¿a dónde voy a ir? No es que nosotros estamos en Cristo hoy porque nosotros un día dijimos, bueno, yo voy a sentar cabeza y me voy a la iglesia. No, a lo mejor podemos llegar a creer eso, pero no es así. Es el Señor el que nos ha escogido. Y fíjense que los grandes llamados, casos como Moisés, Jeremías, ¿no es cierto? Grandes llamados de parte del Señor, tremendos hombres de Dios, cuando sienten ese llamado, se sienten incapaces. Jeremías le dijo, yo soy un niño, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Verdad? Moisés dijo, yo no sé hablar, ¿cómo voy a ir a hablar con Faraón? Es muy importante que comprendamos que el Señor sabe a quién llama. Traducido, te conoce. El Señor nos conoce y sabe por qué nos ha llamado. Entonces es muy importante, nosotros nos vamos a sentir incapaces en muchas situaciones. Decimos, no, yo más vale me acomodo acá, hago un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Voy, viste con esos jugadores en la cancha que van haciendo tiempo para que, y bueno, ya, gracias a Dios, ya 1-0, vamos a aguantar un poquito, ¿no? Entonces se van acomodando, ¿no? Y bueno, pero el Señor te desafía a que vayamos al frente, amén. El Señor no va a querer que vos y yo hagamos tiempo en el Señor y que estemos aguantando la pelota, amén. No, nos va a impulsar, hermano, nos va a impulsar. Y si estamos ganando 1-0, por ahí permite que nos empaten para que nos despertemos, amén. Y para que saquemos fuerza de flaqueza, pero esa fuerza de flaqueza no como lo hacíamos antes. Porque antes nosotros también sacábamos fuerza de flaqueza y de repente arremetíamos y nos caíamos y nos levantábamos y dale que va, gloria a Dios. Y hermano, no es esa manera. Esa es la manera del Señor hoy. Es rindiéndonos a Él, buscándole a Él. Otros dicen, yo le estoy buscando. ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Le estoy buscando? Telaraña vas a seguir mirando. No está buscando nada. ¿Amén? No, yo oro todos los días, que tengo la Biblia. Mirá. Abierta en el Salmo 23, gloria a Dios. No están buscando nada. Se están convenciendo de que están buscando. Porque en realidad lo que tienen que hacer es pegar el gran salto, que es el desafío de fe. ¿Se quieren ir ustedes también? ¡Ah! Imagínense los discípulos. Ay, ¿qué me está diciendo el Señor? Ay, Dios mío, que me vaya, yo no me puedo ir. ¿A dónde voy a ir? Gloria a Dios. Pero lo que el Señor les estaba diciendo no es que los estaba maltratando. Los estaba desafiando. Los estaba desafiando, hermano. Esto es muy importante entenderlo. Porque hay situaciones en nuestra vida que si nos dicen, ¿te querés ir? Mejor me voy. Gloria a Dios. Pero distinto es cuando entendemos que el Señor nos llamó, cuando nosotros valoramos su compañía, cuando nosotros estamos seguros, tenemos certeza en nuestro corazón de que hay un llamado genuino en nuestra vida. Y el Espíritu Santo se encarga de que nosotros podamos experimentar eso. Por eso que de repente a veces tomamos decisiones necias, a veces nos equivocamos, a veces nos apresuramos. ¿Y cómo nos sentimos después? Y mal. Nos damos cuenta que le estamos fallando al Señor. Y eso pesa. Conectate con nosotros.
El Expreso de Medianoche. Te estamos escuchando. Vamos a Lucas. Cuando vimos estos versículos hoy, en el capítulo 21, versículo 27, es precioso saber que vamos a ver al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Esto cuando venga a buscar a su iglesia. Amén. Es precioso saber que Él vendrá a buscarnos. Y esto nos llena de esperanza. Tenemos que reconocer el escenario en donde llega esa esperanza. Es muy importante esto. Porque si no podemos decir, yo me voy con el Señor y yo vivo feliz y me olvido de todo y que el mundo, ¿no?, se arregle. Gloria a Dios. No, porque vamos a estar en este mundo. Que no seamos de este mundo no quiere decir que no estemos. Estamos. Entonces, en medio de ese escenario, vos estás creyendo, vos estás en fe, vos te vas de la iglesia, la palabra guardada, atesorada en tu corazón, y llegás a tu casa, me quedé sin trabajo. ¿Y ahora cómo llegamos a fin de mes? Yo contaba con tu sueldito porque también, ¿y ahora? ¡Qué desastre! ¿Y qué hacemos? ¿Y ahora qué será de mí? Y empezás a desfallecer. Vos con confianza, con esperanza. Decís, yo confío en vos, Señor. Voy al médico, pero confío en vos. Y te vas al médico y te da la mala noticia. Gloria a Dios. Y ya le ve la cara, ¿no? Se queda callado, enseguida no te dice. Te dijo buenos días nomás. Pero no te dice hasta que vamos a buscar el tratamiento. Cuando vamos a buscar el tratamiento es porque las noticias son malas. Pero resulta que el que está recibiendo esa noticia mala tiene que estar lleno del Espíritu Santo para sobreponerse a esa situación. Porque si no, no te sobrepones. Y sos parte de los hombres que van a desfallecer en los tiempos finales. Hermanos, tenemos que entender esto. Algún que otro embate vamos a sufrir. Pero si desesperamos en medio de esta situación, si no buscamos al Señor para que nos ayude, para que nos dé una idea de oro, nos estancamos y no salimos más del agobio y del abatimiento. Tenemos que entenderlo, mi hermano. Entonces, las cosas que ocurrirán en estos últimos tiempos no son gratas. No esperemos una bonanza de aquella de los años 50 de Argentina, año verde. Se terminó, ya no hay más chimenea, se terminó eso, ya terminó. Entonces tenemos que comprender que en medio de esta situación, nosotros en Cristo tenemos la maravillosa oportunidad de vivir las cosas de otra manera. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ya empezó. El jinete amarillo está cabalgando por toda la tierra y es el único jinete que tiene nombre. No se olviden de lo que compartimos de las palabras. ¿Cuál es el nombre? Muerte, Hades. Y está cabalgando por toda la tierra. Siempre anduvo cabalgando, pero ahora lo hace por toda la tierra. Por eso la pandemia, porque es el tiempo del jinete amarillo, que hace lo que tiene que hacer, porque está mandado para esto. Este es el tiempo. Ahora nosotros estamos en el medio, porque hay creyentes acá en Argentina, hay creyentes en Guatemala, hay creyentes en China, y está recorriendo toda la tierra. Y el creyente que no esté apercibido, que tenga poca o nada de aceite en su lámpara, lo único que va a advertir es la mortandad. Tenemos que comprender que cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos. ¿Erguíos qué es? Es porque por ahí estamos allí. Amén. Entonces, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Qué significa levantar nuestra cabeza? Y que con las cosas que van ocurriendo a nuestro alrededor, uno anda como gallina de mercado. Así, para abajo, hermano. A ver qué puede picotear. A ver cómo me salvo. A ver qué rajuño. Gloria a Dios. Hace unos días atrás estaba orando por las ofrendas de la hermana Vanessa, la esposa de nuestro hermano José, allá en Batán. Y ella habló, ¿no?, de que la economía de la iglesia tiene que ser tal que no andemos rajuñando. Amén. Porque si rajuñamos en la economía de la iglesia, vamos a terminar rajuñando en cada una de nuestras casas. Si la casa de Dios está bendecida, también nuestra casa va a ser bendecida. Es muy importante. Yo recuerdo cuando yo no tenía trabajo, mi pastor me dijo, ¿no tenés trabajo? Bueno, anda a servir al Señor. Y yo lo primero que pensé, digo, el colectivo, o sea, tenía que viajar, ¿no es cierto? O la nafta, o lo que sea, gloria a Dios. Bueno, pero... Y bueno, salí un rato antes y vení caminando. Gloria a Dios. Tremendo esto. Entonces, nuestra mente natural, claro, nos va a confrontar con el consejo del Señor. ¿Estás sin trabajo? Bueno. ¿Necesitas prosperidad? Bueno, anda a servir al Señor. Empezá por ahí. Eso no falla nunca, hermano. Eso no falla. Nosotros ponemos primero a Dios, el Señor va a hacer memoria.
El Señor va a estar allí. Es muy importante entenderlo. No es una artimaña del pastor para que la gente sirva. No, hermano. De hecho, fíjense que no aquí solamente, sino que en la mayoría de las iglesias pasa que el Señor está ahí, tiene sus columnas dentro de la congregación. Y a veces no hay un mismo sentir en un 100% del pueblo. Pero es un error muy grave, es un error muy grande. Todos tenemos que tener ese sentir. Pero ¿cómo vas a tener ese sentir si Cristo no te lo revela? Nosotros como hombres no vamos a convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que trae convicción a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros apartamos tiempo para Él, es el mejor tiempo que estamos invirtiendo. Pero yo no tengo tiempo. Bueno, analicemos por qué no tenemos tiempo. Y nos vamos a dar cuenta que perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo, hermano. Es muy importante esto. Por favor, esto... Ay, Señor amado, gloria a Dios. Yo recuerdo una oportunidad. Yo estaba trabajando en Capital, ¿no? Y me hice una escapadita a la iglesia. Y recuerdo que uno de nuestros pastores tenía que regresar, gloria a Dios. Y en aquellos días, no me acuerdo qué pasó, si nos agarró Menem, no sé qué pasó, gloria. El asunto es que la cosa estaba muy difícil. Y el pastor no tenía plata. Gloria a Dios. Entonces se lo hizo saber al pastor general. Y justo cuando se lo hace saber, estaba reocupado este otro y que estaba con un montón de problemas. Le dijo, mira, espera un cachito que ahora lo arreglamos. Y se olvidó. Gloria a Dios. Y ahí aparezco yo, ¿no? Y yo estaba medio complicado con el tiempo porque, ¿verdad? Tenía que trabajar. Entonces el Espíritu Santo me dice, tenés que llevar al pastor. Bueno, voy a decir, bueno, lo llevo, total. Paso por ahí. No, 47 kilómetros. 47 kilómetros, en hora pico. 47 kilómetros. Y vuelta, son 90 y algo, ¿no? Gloria a Dios, si la matemática no me falla. Y yo recuerdo que regresaba, ¿no? Y fue muy rico ese viaje porque realmente compartimos cosas muy profundas, muy lindas, una charla muy bonita. Pero cuando regresaba, empecé a caer, ya me bajé, ¿no? de la nube de gloria y empecé a pensar, digo, ¡ay, Señor amado, son las 2 de la mañana! Que nos quedamos charlando, ¡ay, Señor amado! Bueno, el asunto es que a las 2 de la mañana, ¿y yo qué hago ahora? El pescado sin vender. Y hermano, recuerdo que yo terminaba mi turno a las 4:30, eran las 2, gloria a Dios. Y es tremendo porque el Señor tiene humor. Viene uno y me dice, vamos al barco. A las 2 de la mañana, gloria a Dios. Después, bueno, entendí que quería ir al casino flotante. Entonces, bueno, gloria a Dios. Digo, de paso le predico. Y el Señor me dice, callate la boca, porque yo le predicar no vas a ir, no vas a hacer nada. Y lo llevé al casino flotante. Cuando llego ahí se me suben 2 y me dice, vamos al Tigre. Porque no estaban conformes en haber perdido ahí, que querían ir al casino del Tigre también. Entonces, de Puerto Madero terminé en el Tigre. Y cuando salgo del Tigre viene uno y me dice, llévame a Belgrano. Y espera que cuando llego te pago porque no tengo más plata. Llegamos a Belgrano, subió al apartamento y viene y me pagó. En ese hice todo lo que necesitaba ese día. Entonces, yo me di cuenta, pude advertir en ese momento que el Señor tiene todo preparado. Es tremendo. Y no es uno, es Él. Fíjense qué tremendo, porque en definitiva lo que ocurrió en esa noche fue que Él respaldó a su siervo. Me usó a mí para respaldarlo. Pudo regresar a su hogar. Y después se encargó de respaldarme a mí también. Gloria a Dios. Esto es bien tremendo. Cuando llegamos a Cámara del Plata, me acuerdo que fuimos a trabajar y Huguito vino conmigo. Chiquitito, Huguito, me acompañó. Y viste esos días negros, ¿no? Gloria, esos días que decís, ¿para qué me levanté hoy, no? Entonces llegamos a un hogar y en esta casa había un hombre que estaba muy mal. Pero estaba mal porque era un siervo de Dios. Un siervo de Dios que estaba lejos del camino, ¿no? Recuerdo que yo vi la situación. Cuando salimos se estábamos despidiendo, le pregunto a la mujer, ¿tenés plata? Y tienen chiquitos. Gloria a Dios. Entonces me acuerdo que 30 pesos tenía en el año, no me acuerdo, gloria a Dios, pero debería ser 2009, por ahí. Bueno, el asunto es que se los di. Huguito miraba, me miraba a mí. Me decía, papá, vamos hijo, sigamos, gloria a Dios. Nos fuimos a trabajar. Un día negro, muy mal, pero muy mal, gloria a Dios, para olvidar. Cuando me voy hasta el auto para que regresara a casa, una hermana sale de su casa y me dice, venga.
Y digo, ¿qué pasa, hermana? La conocíamos, que era una hermana en Cristo. Y me dice, mire, esto es para usted. No me diga que no, ¿eh? Esto es para usted. Gloria a Dios. 30 pesos. Entonces, claro, cuando yo empiezo a caminar en silencio, meditando sobre la situación, ¿saben qué me dijo el Señor? A mi siervo lo sostengo yo, no vos. Vos solamente tenés que estar dispuesto a que se te use, punto, simplemente. Pero a su siervo, aquel que estaba caído, aquel que estaba... Es más, había dejado de congregarse, estaba con los pelos por acá. La Biblia le faltaban hojas, estaba tirada en el fondo. A mi siervo lo sostengo yo, me dijo, no vos. Tomá lo que pusiste. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermanos míos, que hay distintas situaciones que uno vive y que no entiende, pero hay que hacer una buena lectura de lo que uno vive. Hay que comprender que no es todo como lo vemos naturalmente. La razón es un gran enemigo que nosotros tenemos, porque no nos deja ver más allá. Necesitamos ver con los ojos del Señor las situaciones que a veces nos ocurren, lo que tenemos y estamos viviendo. Entonces, en estos tiempos en donde van a venir situaciones complejas, Dios nos está dando la oportunidad de poder levantar nuestra cabeza. Gloria a Dios. Y si levantamos nuestra cabeza, lo vamos a ver a Él. Y hasta que llegue nuestra redención, hasta que seamos tomados con nuestra cabeza para arriba, lo vamos a estar observando a Él y Él nos va a dar la salida, porque hay algo que no falla. Juntamente con la prueba está la salida. Entonces, si cuando viene la prueba, cuando viene el problema, yo entiendo, proclamo la buena palabra y digo, hay una prueba, gloria a Dios, pero juntamente con esta prueba está la salida. No que me apichono y me quedo y bueno. Ay, ¿qué va a hacer? Y bueno, sigamos. Ya va a pasar. No va a pasar nada. Mañana va a estar igual, pasado también. Lo que tenemos que comprender es que si nosotros levantamos nuestra cabeza, lo vamos a ver a Él. Lo vamos a ver a Él y Él nos va a infundir el aliento que necesitamos. Y eso nos va a fortalecer. El Expreso de Medianoche recorre la madrugada trayendo un mensaje distinto, una respuesta segura y un desafío. Recorrer cada noche las estaciones del libro más maravilloso de todos los tiempos. La Biblia. Hemos llegado al final de El Expreso de Medianoche. Ya ha pasado la primera hora del día y te agradecemos por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones todos los martes y los jueves a partir de las 18 horas en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Hasta aquí hemos compartido El Expreso de Medianoche. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. El Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Llegó porque